Bienvenidos a otro episodio de usos de la inteligencia artificial en diversos contextos laborales y educativos. Hoy contamos con la participación de Paola Espejo. Muchas gracias, Paola, por haber aceptado esta invitación, hacerte un tiempo en tu ocupada agenda para compartir con nosotros toda tu experiencia con la inteligencia artificial. Nos interesa saber sobre ti, quién eres, cómo llegaste a la inteligencia artificial, qué uso le estás dando tú a la inteligencia artificial y cuál es el rol que has asumido, un rol muy relevante por lo demás en el ámbito de la educación, de la difusión. Queremos saber desde ti a qué te estás dedicando en este minuto en relación a la inteligencia artificial y quedas aquí con las cámaras, las luces, el micrófono, todo para ti, para que nos puedas comentar acerca de esta trayectoria que queremos compartir con toda esta audiencia. Fantástico, Ana, muchas gracias. Feliz de estar aquí en este espacio y contarles a todos quienes estén interesados en esta temática tan apasionante, cómo ha sido un poco el desarrollo que yo he tenido. Bueno, primero tú ya me presentaste, Paola Espejo es mi nombre, actualmente soy la vicerrectora de la sede Viña del Mar de Universidad de las Américas. También soy profesora, tengo un magíster en educación y parte de mi estudio es lo que me llevó finalmente a la inteligencia artificial. Yo además tengo varios tipos de sombreros, como digo yo, en mis cargos. Soy parte de la Cámara Nacional de Comercio, soy parte de la Red de Mujeres de Alta Dirección, soy parte de la Corporación de Turismo de la región de Valparaíso, ya que yo estoy en la región de Valparaíso. Y en todos esos ámbitos he podido transmitir un poco los usos de la inteligencia artificial, particularmente generativa, que es lo que vamos a hablar hoy día, porque la inteligencia artificial tú sabes que es extensísima, tiene muchos ámbitos y particularmente yo me he ido especializando en lo que es inteligencia artificial generativa, dado que ese es el ámbito más impactado en la educación, que es lo que a mí me interesa. A mí me interesa el vínculo de la educación con la inteligencia artificial generativa, cómo estos nuevos usos están cambiando los paradigmas, están cambiando las formas de hacer clases, las formas de evaluar, las formas de mirar a la educación. Por ahí se decía que dentro de los ámbitos más impactados está la salud y la educación, y claramente eso se está viendo de esa forma. Por lo tanto, ese es como un poco mi ámbito de interés. ¿Cómo llegué a la inteligencia artificial? Ya te comentaba, luego de hacer mi magíster en el año 2018, previo a la pandemia, empecé como a buscar qué hacer, qué estudiar, y dije, bueno, yo siempre he sido de una línea muy académica, entonces decidí estudiar un doctorado, y ese doctorado lo busqué para hacerlo en el ámbito de la educación online. Ya en el año 2018, que todavía no estaba tan, cierto, desarrollada, era bastante incipiente, y entonces lo comencé a hacer en la Universidad Abierta de Cataluña, en la UOC, y al año siguiente viene la pandemia, yo me encontraba haciendo mi doctorado ahí y por una cosa bastante natural, porque en ese momento yo ya estaba trabajando mucho por mi doctorado con las metodologías para entornos virtuales de aprendizaje. Entonces, como una cosa natural, y viendo que todo el mundo ayudaba, ¿cierto?, en sus entornos de la mejor manera posible, dije, bueno, si tengo estos conocimientos y me gusta tanto, porque a mí me encanta la formación de docentes, entonces dije, yo lo voy a poner en práctica para esta línea. Entonces hicimos una alianza con la Seremi de Educación de acá, de la región de Valparaíso, y comenzamos una capacitación que al final terminó siendo una tremenda capacitación para cerca de 2.000 profesores, en un formato online, pero en metodologías para entornos virtuales de aprendizaje. A partir de ahí, también muy cierto en la línea que tú lo haces, comencé un canal de YouTube con algunas herramientas y recursos, ¿cierto? Con pequeños tutoriales para esta línea de metodologías para entornos virtuales, y en eso aparece la inteligencia artificial generativa, ¿cierto? Se lanza ChatGPT de forma gratuita y masiva, y entonces claramente la línea natural era seguir con herramientas y recursos de la inteligencia artificial con todo este desarrollo para uso docente. Y es así como finalmente llegué acá, y ahora en este momento me encuentro haciendo bastantes cosas al respecto. He tenido la oportunidad también, porque, bueno, como tú sabes, si bien es cierto, mi línea es educativa, educar es comunicar, por lo tanto también hay muchas personas que, sabiendo mi experticia, que son de la Cámara Nacional de Comercio, de la Corporación de Turismo, me han pedido, ¿cierto?, hacer charlas. Entonces he realizado bastantes charlas a todos esos grupos de personas, porque el uso de ChatGPT, ¿cierto?, de los grandes modelos de lenguaje es algo que la gente está ahora
ávida de conocer. Por lo tanto, la verdad es que he tenido mucho, mucho que hacer en esa línea y he tenido varias presentaciones y charlas que he hecho en varias instancias al respecto de eso. Lo que yo generalmente hago es que voy tomando, lo vamos a ver en un ratito más para yo mostrarte, es que tomo, ¿cierto?, la línea pedagógica, un poco la comprensión desde el, ¿cierto?, del docente de por qué llegamos a esto y por qué esta es una línea natural que se ha ido dando de aprendizaje. Y bueno, en este momento estoy casi en la fase final de mi doctorado, espero terminarlo en unos pocos meses más y paralelamente también voy a comenzar una certificación en el MIT de inteligencia artificial generativa para la transformación digital, siempre tratando de aprender más, de avanzar más y poder entregar más. La verdad es que estoy muy contenta. Acá en la institución, en la Universidad de las Américas, realizo webinar más o menos una vez al mes. Nunca hay menos de 30 personas, lo que yo interpreto como que es un espacio que la gente está, los docentes están ávidos de aprender. Así que, ¿te parece si les muestro más de lo que he Por estado supuesto, investigando? Paola, quedas ahí tú con todas las pantallas a disposición. Fantástico. Mira, voy a compartir un poco la línea en la que he estado trabajando y que tiene que ver, como te comentaba, en la inteligencia artificial generativa, principalmente para usos docentes, ¿ya? Es decir, cómo profesores y profesoras pueden, a partir de conocer estas herramientas y estos recursos, poder modificar sus prácticas docentes, ¿cierto? Incorporar estos diferentes usos y sobre todo estar muy atentos a lo que viene, ¿cierto? Los estudiantes en este momento están recién aprendiendo cómo poder, ¿cierto?, acceder y cuáles son los usos. Por lo tanto, ahí hay un gran deber de parte de nosotros de poder, ¿cierto?, avanzar en esta línea. Entonces, yo siempre les digo a los profesores, ¿cómo partimos, ¿cierto? Porque ya hay tanto en este minuto, hay tanta información, hay tantas fuentes, que finalmente uno no sabe, ¿cierto?, por dónde partir. Entonces, bueno, lo primero que yo siempre estoy tratando, y esto, Ana, creo que ha sido en los últimos meses que le he puesto mucho más énfasis, ¿cierto? Primero a la actitud del profesor y la profesora respecto de que tienen que abrirse a estas nuevas tecnologías, que no les puede pasar lo del año 88, ¿cierto? Que los profesores protestando por el uso de las calculadoras cuando ya es una cosa que finalmente ni siquiera las calculadoras son tema ahora, ¿cierto? Tenemos estos modelos de lenguaje, pero también haciendo un análisis de cómo aprendemos, ¿cierto? Y en este contexto también, siempre de la mano con el uso ético de la inteligencia artificial generativa. Eso le he puesto mucho énfasis en el último tiempo. Citar, por ejemplo, tú vas a ver ahí que todas mis imágenes son de inteligencia artificial, pero están todas citadas. Si los textos tienen participación también del modelo de lenguaje, también. Y bueno, ¿cierto? Tenemos la constatación que todavía arrastramos algunos aspectos del conductismo. Mira la fecha, 1913, en la cual, ¿cierto? Se empezó a poner sobre la mesa de cómo aprenden los estudiantes, cómo aprenden las personas. Y claro, en esa época se pensaba que las personas aprendían, eran una tabula rasa, ¿cierto? No tenían nada en sus conocimientos y el profesor era este personaje que desde una clase magistral impartía conocimientos que el estudiante no podía tener de ninguna otra forma, ¿ya? Eso era, imagínate, hace un tiempo atrás, por lo tanto nace esta línea y las aulas que aún tenemos tienen estos vestigios, como tú los puedes, ¿cierto?, ahí visualizar. Luego, avanzando, ¿cierto? Ya en una línea de análisis, porque como esto va modificándose en el tiempo, ya en los años 50 surge la teoría cognitivista o cognoscitivista, en la cual, ¿cierto?, surgen algunos autores y dicen, a ver, pero no todo el conocimiento lo tiene el profesor y lo entrega a un alumno que no tiene nada de conocimiento. Algo ocurre, ¿cierto?, en las mentes de los estudiantes. Y entonces surgen, ¿cierto?, todas esas cuestionamientos y todos esos análisis respecto de cómo aprenden los estudiantes, cómo aprenden las personas desde el punto de vista de sus procesos cognitivos. Y ahí entonces aparecen algunos autores, ¿cierto? Como Piaget, que entonces incorporan el elemento de la madurez y un montón de otros que, ¿cierto?, son representativos de esta línea cognitivista, cognoscitivista. Es importante, Ana, que también las personas que nos escuchan entiendan que no es que vayamos abandonando una línea teórica
de cómo aprendemos para seguir la otra, sino que estas se van retroalimentando. Es decir, efectivamente, ¿son malas las clases, cierto, a lo mejor magistrales? No, pero no es la única línea. ¿Es importante los procesos de madurez? Claro, por lo tanto se van sumando. Y aparece, ¿cierto?, en los años 70, esta que es una línea de las favoritas de los que nos gusta la pedagogía y que vino a revolucionar, ¿cierto?, todo el ámbito pedagógico porque nos habla de una línea, de una teoría que establece que no solamente aprendemos individualmente, sino que también aprendemos en grupo. Es decir, los factores externos de nuestro aprendizaje son súper relevantes en los aprendizajes que se pueden lograr. El aprendizaje, por lo tanto, es un proceso activo que se va renovando, que implica colaboración, que implica cooperación y que posiciona al profesor, y esto es súper importante porque aparece la figura del profesor y la profesora como un acompañante del proceso, es decir, como una persona que genera las condiciones. Y aquí se establece una línea argumentativa que a mí me encanta que describe el profesor, que es este concepto del andamiaje, del scaffolding, ¿cierto? Es decir, cómo el profesor genera un andamiaje para que el estudiante, a través de aprendizaje significativo, es decir, aprendizaje que le hagan sentido, y socialmente construya sus propios aprendizajes. De la teoría constructivista salen las metodologías del aprendizaje activo y salen la gamificación, cosas que usamos hasta el momento y que además los recursos y herramientas de la inteligencia artificial se alimentan muchísimo de esta línea teórica del aprendizaje. Y resulta que no termina ahí, porque después, en los años 80, aparece el conectivismo. El conectivismo explica entonces el aprendizaje no solamente desde todas las líneas que hemos visto hasta ahora, sino que también se establece que el estudiante, ¿cierto? O la persona aprende en este mundo social digital y que además aprende generando redes. Y otra cosa interesantísima que aparece ahí, que el aprendizaje puede residir en los dispositivos no humanos. Esto ya se decía en el año 2015, el 2005, imagínate, ¿cierto? Cuando finalmente se establece que esta es una línea también de aprendizaje, una de las teorías, que es la que nos acompaña hasta el momento. El aprendizaje puede residir en los dispositivos no humanos, entonces se valida a partir de este tipo de aprendizaje el autoaprendizaje, el aprendizaje informal y el aprendizaje no formal. No solamente el aprendizaje formal, que es el que hacemos a través de instituciones de educación superior, ¿cierto? O establecimientos educacionales formales. Entonces, imagínate todo este contexto, ¿cierto? Que además se cruza con lo que te comentaba, que para mí en este minuto es algo muy fundamental, que significa no descuidar los aspectos éticos de la inteligencia artificial, ¿cierto? Que es entender es que esta es una propuesta, considerar los posibles usos de derechos de autor y los usos éticos, porque en este mundo digital que nos deja el conectivismo, esto ya está presente y que viene arrastrándose desde mucho tiempo atrás también, ¿ya? Ahora, a partir de lo que yo te comentaba, yo lo que siempre repaso con los profesores y las profesoras son los conceptos básicos, ¿cierto? Porque en realidad son aspectos importantísimos y entender, ¿cierto? La inteligencia artificial desde su concepción. Es decir, estos conceptos que hay que manejar, inteligencia artificial, machine learning, deep learning, inteligencia artificial entendida como esta rama de la informática que crea estos sistemas que son capaces de hacer cosas desde el punto de vista del análisis, desde el punto de vista del razonamiento, como los humanos. Es decir, inteligencia artificial es el área, ¿cierto?, de la rama de la informática que crea sistemas capaces de razonar y tomar decisiones como los humanos. ¿Esto por qué hago siempre mucho énfasis en esto, Ana, desde la base? Porque hay todavía, y yo lo veo en mis charlas, ¿cierto? Y en las cosas que leo, hay todavía confusión respecto de lo que es un avance tecnológico y el uso de inteligencia artificial. Muchas veces mis amigos de la Cámara de Comercio me dicen, no entiendo por qué la gente pide inteligencia artificial y lo que realmente necesitan es una solución tecnológica. Y efectivamente es así. Entonces, inteligencia artificial tiene que tener el elemento de la toma de decisiones y el razonamiento que haría una inteligencia humana. Por otro lado, el aprendizaje automático es esta capacidad de las
máquinas, vamos a hablar de las máquinas, ¿cierto? Aunque sabemos todo que son algoritmos, vamos a hablar de las máquinas que permiten, ¿cierto?, aprender. Ahora, estamos hablando de conceptos como inteligencia, estamos hablando de conceptos de aprendizaje. Todos estos conceptos también tienen líneas teóricas que los explican, ¿ya? La línea teórica que explica el concepto de aprendizaje desde el punto de vista de la máquina o del algoritmo tiene que ver con esta definición de aprendizaje como transformación o cambio, ¿ya? Entonces es importante, porque desde ese punto de vista, las máquinas, ¿cierto? Estos algoritmos sí generarían autoaprendizaje, que este famoso aprendizaje automático, es decir, son capaces de reevaluarse y mejorar su rendimiento automáticamente sin que haya presencia necesariamente de alguien que las programe. Por eso es aprendizaje automático. Y aprendizaje profundo es este cierto subconjunto de explicaciones que tienen que ver con cómo, ¿cierto? Estos algoritmos, utilizando o emulando las redes neuronales de los humanos, generan, ¿cierto?, estos aprendizajes y este procesamiento siguiendo las mismas lógicas. Estas redes neuronales, a su vez, son estos modelos de inteligencia artificial que, como yo te comentaba, son inspirados en el funcionamiento del cerebro humano y que tienen distintos tipos de capas y funcionan de una manera muy compleja, ¿cierto? Bueno, no es mi ámbito el ámbito de la computación ni de la informática, mi ámbito es un ámbito bastante más social, así que yo solamente enuncio de estas cosas que son muy complejas de entender. Pero lo que sí nos lleva a el ámbito que hablamos ahora y que es el que quiero compartir con ustedes, que es el tema de la inteligencia artificial generativa y cómo está impactando, ¿cierto?, en la educación. La inteligencia artificial generativa se mueve a partir de instrucciones que le damos a las máquinas, ¿cierto?, estos modelos, para que puedan respondernos y generar ¿cierto? Estas respuestas creativas, ¿cierto? Estas respuestas nuevas, porque de eso se trata la inteligencia artificial generativa, es la generación de respuestas nuevas ante las consultas que nosotros le vamos a dar. Por lo tanto, las consultas y el cómo yo pregunte es una de las cosas más importantes, y en este sentido comentarte que como he estado entrando en el ámbito de la inteligencia artificial generativa, también he estado entrando muy fuerte en el ámbito de la ingeniería de prompts o el prompt engineering, ¿cierto? Que es este proceso de diseñar, ajustar y optimizar estas instrucciones, estas órdenes que tú le das a un modelo de lenguaje para que pueda responderte de la manera más adecuada. Entonces, mucha gente dice, bueno, no, es que los modelos de lenguaje, por ejemplo, de la inteligencia artificial generativa, tiene sesgos. Por supuesto que tiene sesgos, porque además están alimentados con información que es primariamente del hemisferio norte. Por lo tanto, tienen sesgos, ¿cierto? Pero ¿cómo minimizamos esos sesgos? Es a través de generar prompts, ¿cierto?, adecuados y que nos permitan que la inteligencia artificial entienda, ¿cierto?, lo que le estamos pidiendo en el contexto que se lo estamos pidiendo. Yo siempre le digo a mis profes alumnos, a mis profes estudiantes, mientras mayor espacio le demos a la inteligencia artificial generativa para tomar decisiones, las va a tomar. Entonces, si yo le digo a una inteligencia artificial generativa, o por ejemplo de texto a imagen, haz una imagen de un perro, ¿cierto? Me va a elegir qué tipo de perro, qué raza de perro, va a elegir el contexto, si lo va a poner en una playa, en un campo, va a escoger si es que el perro está sentado, está caminando, está corriendo. Por lo tanto, mientras yo menos información le dé, mi prompt sea más básico, le estoy dejando a la inteligencia artificial generativa que tome decisiones por sí mismo, alimentado de lo que conoce. Y si lo que conoce es del hemisferio norte hacia arriba, por supuesto que te va a presentar una figura que tenga que ver con esa alimentación. Entonces, esta técnica para diseñar los prompts o instrucciones es súper, súper importante. Y para ello, algunos tips para quienes nos van a ver luego, ¿cierto?, en este video. Claridad y precisión en la redacción, importantísimo. Incluso se puede hacer el ejercicio de pedirle a una inteligencia artificial generativa que genere un prompt para alguna otra inteligencia artificial generativa. O en los modelos de texto a imagen, yo puedo ir a buscar una imagen y copiar ese prompt y pegarlo en otro modelo de texto a imagen. Es decir, ahí hay una serie de cosas que se pueden hacer. Pero si quiero hacerlo yo, claridad y precisión,
adaptación al contexto. El prompt tiene una estructura y para quienes somos profesores y profesoras, Ana, tú recordarás mucho que nosotros aprendimos, ¿cierto?, cómo hacer objetivos de aprendizaje, ¿cierto?, resultados de aprendizaje y nos acordamos de todo eso. Bueno, esto es muy parecido, por lo tanto, debiese no ser difícil. ¿Ah? Es decir, colocar un verbo que de la taxonomía, ¿cierto?, de Bloom o de otra taxonomía. Hay un montón de taxonomías ahora adaptadas para estos nuevos contextos también digitales. Todo lo que tenga que ver con los contextos, los inputs, ¿cierto? Información adicional y sobre todo que a veces olvidamos los outputs, es decir, cómo quiero que me entregue esa información. Entrégame la información en formato de tabla, entrégame la información en una lista, entrégame la información en un texto completo, etcétera, etcétera. Y en el caso de los modelos de texto a imagen, por ejemplo, quiero que esta sea una imagen realista o una imagen de caricatura, o una, etcétera. O sea, hay una serie de maneras. También es importante saber a qué modelo le estoy preguntando, porque también eso es distinto. Hay modelos que funcionan muy bien con, ¿cierto?, con prompts en español, hay otros modelos que funcionan mejor con los prompts en inglés, hay los modelos de texto-imagen en general funcionan mejor con los prompts en inglés, incluso hay unos modelos de texto-imagen como Leonardo, por ejemplo, que es uno de mis favoritos, o Midjourney, que no aceptan un prompt que sea en español, sino que te lo aceptan en inglés. Por lo tanto, hay que ver qué forma es la más óptima para el modelo que estoy escogiendo. Y por supuesto, algo que tiene que ver con el prompt engineering, pero que finalmente es lo más fácil, esta cosa iterativa, ¿cierto? Que lo podemos hacer con los modelos de lenguaje. Entrar a conversar con el modelo. Ya, me gustó esto, pero dame esto otro. Corrige tal cosa. Ahora, los modelos se están perfeccionando cada vez más de una manera cada vez más rápida. Fíjate, Ana, que voy a compartir contigo algo que no sé si tú a lo mejor alcanzaste a ver, pero el último modelo de Claude, que es un modelo de texto, de texto, ¿cierto? Como gran modelo de lenguaje, que es muy parecido a ChatGPT, pero que los que conocemos de esto sabemos que es un modelo muy interesante de texto, ¿cierto? ¿Lo has probado, me imagino? Sí, sí. Este modelo, ¿cierto? Claude tiene ahora un sistema, lo estuve viendo ayer, investigando, ¿cierto? Estudiando, en el cual tú puedes subir texto tuyo propio, ¿cierto? Para Y que escriba entonces como el tú. modelo adopta, ¿cierto? Tu estilo. O sea, si esto no es la perdición de los anti-plagio inteligencia artificial, por eso que hay que cambiar el switch, ¿te fijas? Yo siempre les digo a los profesores, no podemos convertirnos en la policía de la inteligencia artificial porque nos va a ir mal. Nos va a ir mal. Imagínate que hay un modelo ahora que si tú le subes tus propios textos, va a emular tu forma. Entonces va a utilizar tus palabras, tu estilo. Hay que cambiar la mirada. No podemos seguir tratando de ver, ah, no, esto lo hizo una inteligencia artificial, esto no lo hizo. Hay que buscar otras formas evaluativas, otras formas, ¿cierto?, de generar tareas para los estudiantes. Yo siempre he pensado que esta nueva era, Ana, tiene que ver con una validación y un reposicionamiento del aula, de lo que ocurre en el aula de manera ya sea presencial o sincrónica. Estoy hablando de las dos formas, ¿cierto? Pero una presencialidad presente, como se decía por ahí, ¿cierto? Es decir, hacer cosas en la sala de clase y utilizar claramente estos modelos para ello. Bueno, acá tienes un ejemplo de algunas técnicas de prompt engineering que son muy interesantes, que las invito a nuestra audiencia a que las profundice, ¿cierto? Está la técnica RAG, que es una técnica que combina el prompt con archivos externos, ya sea copiar y pegar o ya sea subir archivos. Está el Chain of Thought, ¿cierto? Que tiene que ver con esta premisa de explícame como si tuviera 7 años para obligar al modelo de lenguaje a que vaya desagregando, ¿cierto? Y te vaya explicando cómo hizo el razonamiento, cosa que ya tenemos en el modelo de ChatGPT O1, el modelo ChatGPT O1, que es el modelo más desarrollado, que tiene, según OpenAI, tiene un estatus de doctorado. Y de hecho hay bastante, cierto que tú lo debes saber, que hay bastantes pruebas que han hecho doctores y especialistas y la verdad es que han estado muy impresionados con su funcionamiento. Ese modelo O1 tiene esto. Automáticamente tú puedes abrir una ventana y puedes ver cuál es el razonamiento. Pero si no tienes ese modelo,
tú puedes pedirle al modelo de lenguaje que en el fondo te vaya explicando su razonamiento. El Directional Stimulus Prompting, que es un poco el guiar a la inteligencia artificial, lo que uno hace con estas iteraciones, es decirle, ya, esto me gusta, pero esto no sé qué es, ¿cierto? Y que ahora también, para que nuestra audiencia, en el modelo también de ChatGPT, los nuevos modelos que están siendo lanzados ahora, existe la posibilidad de que tú puedas seleccionar la frase o el espacio que quieres modificar o que quieres que la inteligencia artificial modifique sin necesidad de que lo haga todo de nuevo, que era un problema que teníamos hace un tiempo atrás. ¿Te acuerdas que no nos gustaba algo y le decíamos cambia tal cosa y te lo cambiaba completamente? Entonces ahora se puede seleccionar un pedacito y eso lo puede generar el cambio sin necesariamente cambiar todo el texto. El Few-Shot Learning, que es dar ejemplos específicos, eso es muy útil cuando, por ejemplo, queremos un modelo de texto a imagen, que nos gusta una imagen, pero queremos otro tipo de imagen con otros elementos. Podemos tomar un prompt y le decimos ¿cierto? Al prompt del modelo, mira, esta imagen hazla igual, pero cambia, ¿cierto? El perro por un gato, qué sé yo, la playa por el campo, etcétera. Podemos hacer eso, dando ejemplos específicos. O haz, por ejemplo, un análisis como este, por ejemplo, y para que me lo haga en otro contexto. Y el prompt chaining, que son los prompts en cadena para tareas más complejas, que si yo tengo que hacer un prompt muy grande, porque quiero mucha especificidad en la respuesta, se utiliza una técnica que tú vas, en el fondo, no diciéndole todo al mismo tiempo, sino que vas encadenando los prompts de manera que vaya, ¿cierto?, teniendo la respuesta que tú quieres al final. Y también se usa mucho los markdowns, que son estas corchetes entre medio para ir separando un poco las instrucciones. De eso se trata, ir Ujú. separando un poco las instrucciones, que el modelo entienda para que vaya generando la respuesta lo más eficiente posible. ¿Ah? Entonces eso es un poco lo que tiene que ver con el prompt engineering y algunos de las técnicas de prompt engineering. Esto te lo quería mostrar porque me gusta mucho. Esto lo hizo estos autores Fitzpatrick and Weinstein en el 2023, cuando estaba recién saliendo, que es un poco un framework, ¿cierto? Un marco para guiar a los docentes para realizar estos prompts. Y si tú te fijas, acá abajo está el prompt. El prompt parte como crea una actividad grupal que profundice el conocimiento de cómo funcionan las ilusiones ópticas, pero luego se va agrandando porque yo voy pidiéndole más especificidad, ¿cierto? Por lo tanto, dale una voz, sé explícito en las instrucciones, qué parámetros tiene. Muchos habló de esto de actúa como un profesor. No necesariamente siempre hay que decirle actúa como tal. Tú puedes dejarlo implícito en otros espacios, ¿cierto? Del prompt, pero es una buena guía para quienes están comenzando y quieren en el fondo perfeccionarse en esto y tener respuestas mucho más eficientes. Y también lo que siempre les señalo a los profesores es que también es de los mismos autores, que este es el framework de la edición, que es algo que siempre hacemos mucho énfasis, ¿cierto? En el tema ético. Eh, la información que me entrega el modelo de lenguaje, ¿cierto? Principalmente, ¿qué hacemos con ella? Bueno, cuatro cosas. Evaluar, determinar, identificar y transformar. Y tiene que ver con esto de entender que la inteligencia artificial generativa, sobre todo los modelos de texto, los grandes modelos de lenguaje, nos hacen una propuesta. Y esta propuesta es la que nosotros luego evaluamos en su mérito, vemos si nos sirve, sobre todo si es del ámbito en el cual nosotros somos expertos o tenemos alguna línea de trabajo. Somos capaces de ver si está bien, si está correcto, está incorrecto, porque ya sabemos que la inteligencia artificial tiene estas alucinaciones que tienen que ver con prompt que a lo mejor no han sido tan depurados, ¿cierto? ¿Por qué alucina? Porque los prompts, la instrucción que le di, no es tan, a lo mejor, efectiva. No obstante, ¿cierto? Tengo que hacer este ejercicio. Sobre todo, lo último, Ana, que tiene que ver con que el contenido refleje tu propia persona, tu voz, ¿cierto? Bueno, en este contexto de los recursos para la inteligencia artificial, para la docencia, siempre yo señalo que esto para qué nos sirve para muchas cosas, principalmente para personalización del aprendizaje, es decir, tenemos la opción tremenda de que los estudiantes tengan prácticamente un tutor que los puede ir apoyando en este proceso. Y yo invito a quien nos está viendo que hagan la prueba de entablar esta conversación con la inteligencia artificial generativa, con ChatGPT u otra,
de decirle, preguntarle algo y luego decirle, explícame, y esto no lo entendí, puedes volver sobre esto, ¿cierto? Hay tantas cosas que se pueden hacer. Bueno, por cierto, nos sirve para trabajar las metodologías activas, todo lo que es creación de contenido, tanto para el estudiante como para el profesor. Hay muchos ejemplos de cómo, por ejemplo, podemos decirle a una inteligencia artificial generativa que actúe como Bernardo Higgins y me cuente, ¿cierto?, cómo fue la época, etcétera, y puedo, o qué sé yo, le podemos decir al estudiante, utiliza la inteligencia artificial generativa y hace una entrevista a Martin Luther King, por ejemplo, y entonces se juega, se hace un role-playing muy interesante. Y por supuesto para el docente, facilitar la labor docente en muchísimos sentidos. O sea, ya desde las fuentes de información, que siempre hay que verificar, pero la creación de nuevos contenidos, rúbricas, apoyo también creativo. Si bien es cierto, los modelos de texto a imagen, como lo que estamos viendo acá, este es de Midjourney, ¿cierto? Eh, Todavía está en la duda, ¿sí? Hasta qué minuto, hasta qué momentos es como permitido o no, ¿ya? Tú debes saber que hay harta polémica respecto a que en algunos estados, como el estado de California, que es el que más avanzado está en este tema, está muy cuestionado el uso de inteligencia artificial de modelos de texto a imagen. Hay un grupo de personas que dice, no, es que no son originales porque toman elementos que ya están hechos. Sí, es cierto, pero yo también veo la otra parte. ¿Quién genera de la nada? Nadie genera de la nada. O sea, cualquier persona, cualquier artista tiene inspiraciones también. Por lo tanto, no me parece que ese sea un argumento. Lo que sí hay que ocuparla con sabiduría, ¿cierto? Y con cuidado. Yo siempre les digo a los profesores que nadie les va a venir a confiscar su PowerPoint que tenga una imagen de inteligencia artificial generativa, todo lo contrario, lo pueden utilizar para hacer presentaciones más bonitas, más atractivas, ¿cierto? Pero si quisiéramos comercializar algo, que es lo que yo le digo a la gente de la Cámara de Comercio, utilizando un modelo de texto a imagen, probablemente eso yo tendría más cuidado con eso. ¿Ah? Bueno, yo siempre les digo aquí que los modelos de lenguaje a gran escala son los que la llevan y aquí quería mostrarles, ¿cierto?, los más utilizados, que hay otros, ¿cierto?, pero estos son los modelos, ya vamos a ver una tabla ahí muy interesante que realicé. Por supuesto, ChatGPT de OpenAI, la madre de todos. Para mi gusto, y aquí yo me voy a casar, como siempre, para mi gusto sigue siendo el modelo más efectivo, el que yo uso habitualmente. Este modelo, todos los modelos tienen versión gratuita y versión pagada, como tú sabes, ¿cierto? Para quienes nos están escuchando. ChatGPT, yo pago la versión de ChatGPT, muchos de los que estamos metidos en este tema lo hacemos principalmente porque las limitaciones del modelo gratuito impiden que tú puedas utilizarlo tanto. Yo ChatGPT lo ocupo prácticamente todos los días para muchísimas cosas que hago durante el día, me ahorra muchísimo tiempo para verificar, para generar ideas, para un montón de funcionalidades. Pero cierto que yo no lo pago, pero lo estimo, ¿ah? Porque creo que es muy bueno en tema de texto, ¿ya? Y además es un modelo que siempre va muy a la vanguardia. Esto de que tomara, ¿cierto? Que tú le pudieras subir tus propios textos y que lo hiciera como si fuera, o sea, lo encontré genial, me encanta. Tiene también estos famosos agents, ¿cierto? Que son estos agentes que te ayudan también a hacer ciertas cosas. Me parece que lo que está haciendo Anthropic es muy, muy interesante. Hay que estarlo observando y también tiene asociaciones muy interesantes. Amazon está asociado con Anthropic, por lo tanto también ahí vamos a esperar cosas muy interesantes que puede venir. Interesante también es probar estos diferentes modelos con un mismo prompt. Ese es un ejercicio muy interesante porque vamos a obtener cosas distintas. Y de hecho, les contaba la otra vez también a un grupo de alumnos, hay ya varios sitios que te permiten hacer pruebas. Hay un sitio que se llama Not Diamond que te permite hacer estas pruebas, un blind test, ¿cierto? Tú no sabes la respuesta quién te la dio hasta que tú eliges una respuesta y ahí recién te da, ¿cierto?, la respuesta de qué modelo. En mi caso siempre me sale ChatGPT, así que realmente me gusta mucho ChatGPT. Pero también hay bastante gente que le gusta Gemini o Gemini de Google. Yo particularmente es el que menos uso, Gemini. Si yo tuvieras que decirte, yo utilizo ChatGPT, Claude en segundo lugar y en tercer lugar utilizo Perplexity. Perplexity me parece que
Es un modelo muy interesante desde el punto de vista académico, ha tenido muy buenos resultados y me gusta bastante. Y el otro, ¿cierto?, es Copilot, que también lo utilizo menos. Copilot lo utilizo más en su versión incorporada, que también tengo el Microsoft Pro, el Copilot Pro, perdón, y lo utilizo bastante con Excel y con PowerPoint, más que en realidad el modelo de lenguaje. Y aquí mira qué interesante esto que te quería mostrar. Aquí arriba está Not Diamond, ¿cierto? Que es en el modo arena, hay que ponerlo en modo arena para que te haga este blind test. Pero aquí está muy interesante este cuadrito, porque aquí puedes ver claramente cuáles son los cuatro modelos nativos, ¿ya? Es decir, los cuatro modelos que la empresa ha desarrollado este modelo y siguen retroalimentándose en el mismo modelo, porque los otros modelos que son bastante buenos, ahí no mencioné al anterior Grok, que es el que menos me gusta, que es el de X, antiguo Twitter, eh, combina herramientas externas, lo mismo que Perplexity tiene una combinación de herramientas internas con externas, y Microsoft Copilot directamente trabaja con OpenAI, porque Microsoft tiene una participación importante en la empresa OpenAI. Pero para que quienes nos están escuchando lo sepan, hay estos cuatro modelos, son los modelos nativos, que son los que podamos observar más directamente. Y bueno, ahí un poco para mostrarte algunos modelos de texto a imagen. Eh, Aquí yo coloco mis favoritos, ¿cierto? Definitivamente uno de mis favoritos, más favoritos, es Leonardo. Leonardo también está ahora presente en Canva, la aplicación Canva, con Magic Labs, que es muy interesante ahí. Midjourney es otro de mis favoritos, pero es pagado, son $10 mensuales, pero me gusta mucho. Stable Diffusion también es muy bueno, por lo tanto ahí ya tenemos Leonardo, Midjourney, Stable Diffusion dentro de mis favoritos. Aquí en los modelos especializados, yo creo que uno de los que me ha parecido mejores es el modelo Flux, que lo pueden encontrar en imagine.art, pero es el modelo Flux, ya por si acaso. Y yo creo que por ahí. No soy muy fan de DALI, la verdad, prefiero los otros, pero bueno, ahí es cosa de gusto, hay tanto que es cosa de gusto, ¿cierto? Bueno, esto es otra de las cosas que me he dedicado, Ana, para terminar esta parte de contarte un poco de mí. En el último tiempo me he dedicado a hacer mucha curatoría de herramientas y recursos. Tengo varias, aquí te voy a mostrar algunas que les pueden servir a nuestro público, ¿cierto? Eh, para poder buscar ciertos modelos de inteligencia artificial de texto a video, hay todos esos que puedes ver ahí. También acá le coloco con qué está hecho, porque uno de mis últimos descubrimientos son estos modelos que toman la información y la transforman en mapas mentales o mapas conceptuales. Yo soy, pero ultra fan de los mapas mentales, los hago en todos lados, por lo tanto me encantó y de esto, ¿cierto? Quiero compartirles a todos por ahí, ¿cierto? Que PictoChart es que es mi nuevo amor. Hace unos mapas mentales espectaculares, pero no solo eso, también tiene una serie de otras funcionalidades muy, muy interesantes, así que los invito a todos a ver ahí también que, digamos que pueden ver, pero aquí para hacer infografías hay varios. De esto, por cierto, PictoChart y Napkin es otro también que es muy bueno. Napkin es el que tenía este es Napkin, el modelo de texto a imagen, ese es Napkin. Napkin lo interesante que tiene es que te va mostrando diferentes formatos hasta que tú eliges el que quieres. Eso me gustó mucho. Y mapas mentales y conceptuales también. Bueno, aquí seguimos con Napkin, con Whimsical. Miro tiene unas funcionalidades muy buenas ahora con inteligencia artificial. Y aquí también hay uno que se llama Draw.io, Draw como dibujo. .io no lo puse ahí, pero también está muy bueno. Para presentaciones, bueno, la mayoría de la gente conoce Gamma, Tome. Gama no es mi favorito, lo digo al tiro inmediatamente, le sirve a mucha gente, pero a mí no me gusta tanto. Pero me he sorprendido con Presentations, presentations.ai, me gustó bastante, bastante. Y para contarles un poco de los usos que tiene, ¿cierto? Poder manejar estas herramientas.
ahí ya terminando un poco con esto, te quiero contar que hace poco hice un trabajo, hicimos un trabajo en la Cámara Nacional de Comercio, en la Comisión de Mujeres, hicimos un trabajo para proyectar el 2025, el típico trabajo en mesa, con post-it, lo típico, ¿cierto? Pero que da muy buenos resultados. Cada mesa analizaba a partir de una serie de preguntas y después cada mesa presentaba adelante. Entonces, mientras estaba presentando las mesas, yo hice un Word en donde fui colocando puntos, los puntos, mesa uno punto, 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 mesa 2 punto, 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 punto. Y después ese documento lo subí a presentations.ai. En un minuto tuve una presentación final en la que pude resumir todo lo que hicimos en la jornada y de verdad la gente estaba así como no lo podía creer, cómo lo hice tan rápido. No, la verdad que no fui yo. Yo solo tomé nota. ¿Ah? La inteligencia artificial generativa ahí me ayudó. Y otros sitios muy interesantes que tienen otras cosas, que tienen cuestionarios, tareas, ahí Notebook LM tiene la posibilidad de hacer podcast. Magic School es muy interesante, a partir de un archivo tú puedes hacer diferentes tipos de pruebas, diferentes tipos de propuestas. ClassPoint es otro muy bueno. Varios de esos los invito a que lo vayan a ver, porque a ver, las posibilidades ahora son totales. Imagínate el ahorro de tiempo de un profesor para poder levantar alguna actividad, ¿cierto? Alguna cosa que quiera hacer en clase que lo tiene ahí. Y mira esta imagen maravillosa de Midjourney, por eso que me gusta tanto, que es tan bueno, ¿ya? Y esta es otra imagen que gusta mucho. Esta imagen de verdad fue un acierto. Este es Leonardo.ai y fue el prompt más fome del mundo, porque yo le dejé a Leonardo que hiciera todo el trabajo. Solamente le puse en inglés, y acuérdense de Leonardo en inglés, le puse, quiero, ¿cierto?, a Darth Vader y Luke Skywalker tomándose una cerveza en un bar. Eso fue todo lo que le puse y ahí, y siempre se ríen porque esa es mi referencia ñoña. Así que eso es cuanto te puedo contar, Ana. Muchas gracias, Paola, por esta clase magistral que sin duda va a ser muy, muy útil para todos los que están visitándonos, para los que andan buscando información sobre inteligencia artificial. Tenemos en la audiencia, en el público que nos frecuenta en el canal, de todos tipos de públicos, ¿ya? Personas que ya van muy avanzadas, que han ido explorando desde hace tiempo y que andan buscando muy, muy, muy específicamente algo. Y tenemos también de ese público que está indagando, explorando, buscando desde ¿y qué hago y para qué me podría servir? Una de las razones por las que hicimos esta serie es poder ofrecer a distintos profesionales ejemplos de usos cotidianos, profesionales y exploraciones que hemos ido realizando, todos aquellos que nos hemos ido acercando a la inteligencia artificial de manera reciente y también hemos ido incorporando a aquellos que ya llevan años en este tema de la inteligencia artificial, no la generativa, sino la anterior, especialistas como Atkinson, programadores, especialistas, expertos, empresas también, desarrolladoras de inteligencia artificial. Entonces estamos abriendo aquí un espacio para todo público y creo que lo que tú nos acabas de presentar es una invitación también a seguir explorando, conociendo y por supuesto vamos a dejar allí tus redes, tu LinkedIn, que sin duda también nos estás ofreciendo siempre distintas oportunidades de seguir capacitándonos, de seguir aprendiendo todo lo que nos está enseñando. Y acá, bueno, decir que tuve el privilegio de tenerte como profesora en el diplomado de inteligencia artificial en contextos educativos y tuve también esa oportunidad de explorar y conocer muchas herramientas que para mí eran lejanas, distantes, porque muchas veces uno se encasilla en un solo tema, en un solo ámbito y pierde ese horizonte que estas instancias nos pueden abrir. Así que muchas, muchas gracias por ello. Y ahora te vamos a invitar a que nos puedas comentar acerca de lo siguiente. ¿Cómo tú en el diario vivir, en el trabajo, usas la inteligencia artificial? Sabemos que estás teniendo un rol muy relevante en capacitar profesionales, profesores, docentes universitarios, de colegio. Tú, Paola Espejo, para el diario Quehacer Laboral, ¿qué herramientas usas y cómo? Excelente pregunta, porque uso muchas, ¿ya? Como yo tengo que hacer muchas presentaciones visuales para los equipos, para los comités, utilizo mucho modelos de texto a imagen para embellecer, ¿cierto?
mis presentaciones. Mis presentaciones, de hecho, las hago con Copilot Pro generalmente, donde tengo la base de una presentación a partir de un archivo que tengo yo a lo mejor con Ujú. algunas notas. Entonces tengo un archivo con notas de lo que quiero decir, lo subo a Copilot Pro me genera entonces una propuesta de PowerPoint. Esa propuesta de PowerPoint voy trabajando con el diseñador de PowerPoint y con imágenes que voy extrayendo de principalmente Leonardo, Midjourney, que son mis dos favoritos, y voy intercalando entonces la propuesta que me hace el Copilot Pro más la propuesta del diseñador, más la propuesta de Leonardo o Midjourney para hacer atractiva la presentación. Luego también, cuando tengo que hacer, por ejemplo, algún trabajo estratégico, por ejemplo, o tengo que hacer alguna propuesta, por ejemplo, el 19 tengo de ahora de diciembre, una jornada que ya tengo más o menos las ideas que quiero hacer. Hago lo mismo con ChatGPT, entonces empiezo una conversación en este prompt. Yo soy muy buena no soy tan buena para hacer prompts grandes, ¿ah? Me gusta más el future learning, que es como las iteraciones, ir en la conversación. Entonces empiezo, mira, y yo casi como que le hablo. Bueno, diariamente yo utilizo, tengo el chat GPT por audio en el teléfono y ese lo utilizo prácticamente a cada rato para lo que sea. O sea, y me encanta porque, Paola, sí, yo te ayudo, mira, ¿qué necesitas? No sé qué. Bueno, la misma manera empiezo a iterar con el chat GPT y le cuento así como le contaría a alguien. Quiero hacer una jornada estratégica y quiero que se base en tal y tal elementos, pero no quiero que tenga esto, quiero que tenga esto otro, quiero que sea de esta manera, que no sea aburrida, que sea entretenida. Y entonces la propuesta que me entrega es la que entonces yo tomo y la hago. Así lo hice con esta propuesta que te comentaba de la Cámara Nacional de Comercio. Por lo tanto, voy trabajando de la mano. Yo tengo el chat GPT, lo tengo como extensión de Google Chrome, por lo tanto, Ujú. inmediatamente la voy a buscar en la medida que la necesito. Y particularmente lo he utilizado mucho para este trabajo del doctorado en esta última etapa, para mejorar la ortografía, mejorar la gramática, hacer, por ejemplo, correcciones de alguna clase, buscar, por ejemplo, el otro día tenía la duda de la cantidad de instituciones de educación superior que habían en los años, de entre el año 2020 al año 2024. Claro, le pregunté a ChatGPT, ¿tú te sabes? Por favor, dime, ¿cierto? Dime la fuente. Y entonces me dio la respuesta con la fuente. Fui di a la fuente a verificar y efectivamente estaba correcto, así que me sirvió para completar el gráfico que me faltaba. Así que O a sea, es cada un rato trabajo andamos en eso. colaborativo, es un aprendizaje de diálogo con las máquinas, Permanente. en el sentido de que hay que entender que allí no está la respuesta. Está trabajando para ti, contigo, Exactamente. para lograr un resultado que definitivamente tú verificas, validas o invalidas también. También, Finalmente tú eres es la lo que te dueña decía, del proceso que se está gestando allí. lo que te Mira, tú, decía, te hacen una propuesta y tú a partir de esa propuesta la consideras en su mérito y después de hacer todo ese proceso que tú señalaste. y este punto destaca la necesidad de que los usuarios, estudiantes, docentes o cualquier profesional que la esté utilizando entienda que es una colaboración, Tal cual. entienda que la responsabilidad sigue siendo propia. En el fondo, en este Exacto. contexto de usar la inteligencia artificial, la primera necesidad es entender cómo funciona, qué es y cómo puede convertirse finalmente en un aliado para colaborar con nuestro trabajo. Exactamente. Entonces, aquí la invitación sigue siendo, primero, a que participen también en todas las webinars que Paola Espejo está ofreciendo frecuentemente, periódicamente, las publica en sus redes, las difundimos también por las nuestras, y que puedan seguir indagando en todas estas herramientas o en algunas de ellas que nos ha presentado acá Paola. Bien, tenemos la última pregunta, Paola. Sin ser futurólogos ni tener la bolita de cristal para conocer el futuro, ¿qué crees tú que nos depara ahora los próximos años la inteligencia artificial impactando el ámbito educativo, impactando la sociedad en general? Y sabiendo que no somos adivinos, más bien, ¿qué esperas tú de la inteligencia artificial?
Yo creo que un poco lo tocaba en algunas cosas que he dicho. Yo creo que los grandes modelos de lenguaje y los modelos de texto a imagen, texto a video, texto a audio van a ir rápidamente, ya lo están, pero van a ir rápidamente alcanzando un nivel de perfección eh, y y de lenguaje natural, ¿cierto? Que es una de las cosas que los caracteriza, que va a ser, yo creo que en el futuro, muy difícil identificar si algo es, digamos, hecho por una inteligencia artificial generativa o no. Yo creo que eso va a ser un tema que va a impactar fuertemente, porque nuestra mentalidad está seteada para lo que yo te comentaba al principio, para este cómo aprendemos desde el conductismo, Claro. desde yo te entrego información que tú no tienes, ¿cierto? En la educación, y no información que construimos en conjunto como el constructivismo, ¿te fijas? Entonces, todavía está la problemática que muchos de nosotros aprendimos en un colegio muy radicado en el conductismo, donde quizás no había todavía, en este minuto hay varias cosas que están cambiando. Entonces, hacer ese cambio de mindset respecto del trabajo colaborativo con una inteligencia artificial, yo creo que va a ser uno de los desafíos más grandes que vamos a tener que tener en educación. Nuevamente lo que te decía, la valoración y el reposicionamiento de la presencialidad en el aula o la sincronía en el tema online. Porque además tiene toda una serie de componentes que están siendo muy valorados en el ámbito Mm. empresarial y de empleadores. Entonces yo creo que por ahí va un poco la cosa. Y bueno, lo que está sobre la mesa de forma permanente, que tú lo conoces, es la famosa irrupción de la inteligencia artificial general. Ahora, todo el mundo está esperando que pase algo Ujú. ahí. Todos los grandes pensadores, ¿cierto? Sam Altman de OpenAI ha dicho que estamos lejos todavía, pero por otro lado como que deja caer que a lo mejor pronto se podría ver algo. Bueno, eso es algo que parece tan lejano, pero yo creo que no va a estar tan lejano. Yo creo que está más cerca de lo que pensamos, pero también ahí hay otro peligro, ¿te fijas? O sea, el peligro de ir abandonando también nuestra humanidad. Yo creo que el desafío está ahí. Tú lo pusiste muy bien, el trabajo colaborativo con la inteligencia artificial generativa o con las inteligencias artificiales en general, sin perder nuestra humanidad, sin perder nuestra esencia, sin traspasar responsabilidades, sino que desde un punto de vista de un análisis crítico que siempre tenemos que tener, es lo que es el desafío que tenemos para el futuro. Claro, y ahí van a estar toda la discusión a la que están invitadas las industrias, las empresas, las universidades. ¿Qué es lo automatizable y qué es lo Que no no, automatizable? ¿Qué es exacto. posible? Porque todo dice, todo es posible. Cuando uno va a una empresa de automatización, todo es automatizable, todo. Pero ¿qué es legítimo y ético que sea automatizable? O sea, También esa es finalmente una pregunta válida. claro, lo que tú señalas y lo que digamos, hemos hablado acá, el uso ético de la inteligencia artificial, los componentes, ¿cierto?, también de la academia en este contexto, de integridad académica también. Yo creo que ahí vamos a tener que tomar una decisión. Efectivamente, todo es automatizable, pero ¿queremos que todo sea automatizable? Esa es la gran pregunta. Sí. Bien, Paola, muchas gracias por todo este tiempo que nos has regalado y nos has entregado para el público y para mí también. Así que nos seguiremos encontrando en las rutas que nos lleve la IA los siguientes meses, semanas y seguimos viéndonos en cada una de las instancias de perfeccionamiento, capacitación que tú estás ofreciendo al público. Muchas gracias a todos por su atención y nos estamos viendo. Chao. Muchas gracias, Ana. Chao.